Hasta ahora tenemos un gran invitado. Mire, Mónica, hay periodistas muy importantes en el país, sobre todo algunos que se vuelven referentes. Y hay que decirlo claramente, Daniel Coronel es una de esas personas que cada vez que escribe, que cada vez que comenta, hay que pararle bolas, porque el hombre siempre, con la base en sus investigaciones y sus dotes periodísticas, pues algo siempre trae, como dicen popularmente, entre manos. Y alguna vez se le preguntaba a Daniel Coronel, Daniel, ¿cuál es para usted uno de los mejores investigadores que existen en el planeta? No solamente en Colombia, sino en lo que usted conoce. Y decía él, con mucho orgullo, está dentro de mi familia hace mucho tiempo el invitado que tenemos en el día de hoy, que es precisamente este señor que aparece en pantalla, que tiene una historia maravillosa desde el año 82 ejerciendo un periodismo maravilloso, expresidente del FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa, es actual investigador del único noticiero independiente del país, trabajó mucho tiempo en el diario del Espectador y sin más preámbulos, es Ignacio Nachito Gómez, que está hoy en las mañanas con uno. Gracias. Nacho, bienvenido. Le queda bien el perro, ¿no? Al lado, muy bien. Sí, debe estar celoso mi gato. ¿Cómo llama el gato? Se llama Elodio. El odio. Elodio, hay señoras que se llaman Elodias, no veo por qué el gato no se puede llamar Elodio. Sí, sí. Debe estar queriendo mucho a este perro. Ese es el mono, ¿no? ¿No Ese, se hizo mono? sí, ese es mono. El mono, el Trotsky y Goliat. Goliat. Ah, Y este es Trotsky, ¿no? Acuérdense que la época del Trotsky. no, Bueno, sí me Nachito, encantan los perros. le encantan los perros. Muy bien. Bueno, mi Nacho querido, primero que todo, gracias por estar con nosotros, compartir la sala de las mañanas con uno que es parte también de su casa. Porque son 14 o 15 años que lleva usted ya en NTC, en el área investigativa. En este año serían 15 años. 15 años. Toda una vida, como dice Hace la señora. 15 años empecé a hacer televisión. ¿Cómo le parece? ¿Cómo llegas a NTC? Porque actualmente es subdirector de Noticias 1, pero en ese entonces... Yo, siendo director de investigación del Espectador, tuve problemas en el año 2000 y tuve que irme del país. Problemas de seguridad. Problemas de seguridad, intentaron secuestrarme la víspera del secuestro de Ginés Bedoya. La misma policía me dijo, usted tiene unos riesgos múltiples aquí, lo mejor para usted es que se vaya del país. Imagínate si a uno la policía No le había dice... manera de que lo... Si le dicen de que ellos, lo cuidaran. imagínense qué hace uno. Exacto. Eso, Yo tenía un problema, había hecho una denuncia sobre el ejército de Estados Unidos involucrado en las proximidades de la masacre de Mapiripán, y el consejo que recibí de parte de Amnistía Internacional Londres fue, si eso es en Estados Unidos, tiene que ir a Estados Unidos. En cualquier otra parte el peligro es mayor. Pero el Pentágono sí le tiene miedo al FBI, por ejemplo. el Pentágono. Sí, Increíble, ¿no? En la propia casa. exacto. Hay un perro que muerde más que el otro. Se muerden entre ellos. Nacho, pero no fue la única vez, ¿no? Porque tuviste también otras dos salidas, también relacionadas con Claro, temas de seguridad. sí, yo entendí como un mensaje muy claro hacia mi trabajo, la bomba al Espectador en 1989, y ahí resultó un exilio en España, feliz afortunadamente. ¿Cuánto tiempo duraste en España? Duré 9 meses. Pude trabajar allá en la prensa española, también causó problemas, le mandaba una carta bomba a la ETA por la publicación que había hecho yo relacionando el atentado a Maza Márquez con el atentado al general Carrero Blanco en ¿Que España. coincidía la forma o qué? Coincidía exactamente la forma, era copiado. Y además había una búsqueda de ex etarras o de etarras amnistiados en Colombia. Estaban buscando a 5 con experiencia en explosivos. Entonces publicamos eso en Madrid y los etarras se pusieron bravos. ¿Y entonces otra vez para dónde? Y entonces ya el periódico El Independiente me dijo, ¿sabe qué? Muy chévere, chévere, pero ya no más, hermano, con ese tenemos. Y ahí te regresas a Colombia. No, yo alcancé a tener unas vacaciones largas con mi esposa entonces en Europa, conocí mucho. Era un momento muy especial porque ten en cuenta que en el 89 se estaba cayendo el muro de Berlín. Sí. Y entonces éramos corriendo a ver qué país comunista se nos caía encima. Esa era la idea.
Se nos cayó Yugoslavia. Se cayó Yugoslavia en esa estuvimos en Yugoslavia en Semana Santa del 90 en vacaciones y cuando regresamos a Madrid ya había guerra civil. Ya no existía como tal Yugoslavia. ¿Estaba Exacto. qué es? Serbia y Herzegovina. Serbia, Croacia, Bosnia, y Montenegro y otro. Yo nunca he podido entender, Nacho, pues, ni más faltaba, yo también soy periodista, pero otras líderes, esa entereza y ese valor para tener muchas veces que decir la verdad, cueste lo que cueste. Y no es fácil asimilarlo, sobre todo las personas que dicen, pero socio, su merced tiene familia, tiene padres, tiene hijos. Atreverse de tal manera, eso no es para todo el mundo. Bueno, yo creo que en primer lugar yo recibí una educación muy paisa, sacrificada que venía de mi abuelo, que era un técnico minero de Marmato, y el otro era el tipógrafo del periódico de La Patria, don César Gómez. Digamos que por esos dos lados y esa cultura de que paisa católica, judeocristiana, o sea que aquí llegamos fue a sufrir, que la vida es para sufrir porque el goce va a ser cuando nos muramos en el cielo. Es decir, esa lección de sacrificio la conocí muy de infancia, pero también una disciplina con los principios muy fuerte. Principios. El abuelo fue combatiente en la Guerra de los 1000 días, uno, y el otro pues era el impresor de La Patria, era un líder súper conservador, mientras que el otro era súper liberal. Entonces él también con unos principios así, que Dios, que la misa, que lo estricto, que acuérdese que era pañuelo, peinilla y plata, que Sí, señor. había que revisar todo perfectamente. Pañuelo, peinilla y plata, sí. Pero peinilla de la que sabemos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, además de carey. Y digamos que con esa disciplina empiezo yo a trabajar y yo empiezo a trabajar en historia y cuando me enfrento al periodismo a los 6 meses me matan prácticamente en la cara al director, a Guillermo ¿Tú Cano. estabas esa noche del atentado muy cerca? Héctor Mario Rodríguez, Orlando Enríquez y yo fuimos los últimos reporteros y el portero del Espectador en ver a Guillermo Cano. Le hizo un reclamo a Orlando porque lo habían chiviado ese día, antes de salir. Le reclamó, vea, ¿por qué salió? ¿Por qué se dejó chiviar? Sí. Cuando sale y viene la hecatombe, ahí me imagino que la confusión es absurda. ¿Qué pasa en ese instante contigo? Héctor Mario estaba armando las luces de Navidad del cubículo de economía en El Espectador. Ahí lo dejamos, esto fue un viernes. Los viernes en un ritmo de periódico es que tú trabajas hasta las 6, la edición del sábado, y de 6 a 8 o hasta 2 o hasta 6 de la mañana, la del domingo. Entonces estábamos como en ese cambio, bajamos a comer a la cafetería del Espectador, ahí nos encontramos a Guillermo Cano, era medio Navidad, Sí. y cuando volvemos a subir yo encuentro a Marisol abrazando a Juan Guillermo, y yo, ay, no, les dio la cariñosa de Navidad. Yo sin saber qué era lo que estaba realmente pasando. Y pues el silencio, el chiste cayó tan mal que obviamente nos dimos cuenta que la situación estaba así. Guillermo Cano en ese momento estaba muriendo en la clínica de Cajanal. Refrescame un poco la memoria, ¿ese atentado fue en el parqueadero o fue saliendo ya? Ese atentado fue haciendo la U frente al Espectador. Sí, fue muy cerca. ¿Y no alcanzaste a oír, digamos, el momento de la explosión, tú estabas en la cafetería? No, creo que es muy difícil oír porque era hora pico, porque Sí, las 68 era en era plena hora. avenida. Sí. Hubo gente que salió mucho más rápido, los que vieron los fogonazos. Pero pues era inútil, eran varios tiros en el pecho y la cabeza. Uy, no. Muy duro. Tomas una decisión porque una cosa es hacer investigación periodística para la prensa, que es, por supuesto, buscar las fuentes, redactar, pero dar el salto para ser investigador audiovisual, eso es un chicharrón, porque todo lo que tú escribes hay que mostrarlo en la televisora.
Sí, yo afortunadamente tengo como un reload en ese momento. Es decir, yo en el 2000 me voy del país, afortunadamente consigo una beca en Harvard, allá me quedo un año, intercambiando con periodistas de alta gama. Ron, nuestro compañero, acaba de ganarse el premio Pulitzer, y empiezo yo a compartir en la Universidad de Harvard con toda esta gente. Sí. Y cuando llego como nuevo. Y yo había hecho solo prensa antes. Pero si bien no tenía conocimiento de televisión, estaba como para empezar otra vez. De cero. Y de hecho empecé, me acuerdo que hice una tarjetica con mis términos, con off, in, fade to black, todos esos. Sí, me voice hice over. mi propio diccionario para poder empezar Claro. a entender la televisión. Nacho, es que es mucha la historia suya, además que los libros que ha publicado y todo eso. Pero asentémonos un poco en el presente con visión de futuro, que es con todo esto que está pasando en el país, ahora pues con los acuerdos de paz, con lo que viene, el posconflicto, etcétera, etcétera. Usted sigue siendo miembro de la FLIP, ¿no? Sigue Sí, siendo claro, he parte estado importante, en ¿no? la historia de la FLIP desde el 92. Ok. ¿Qué hay con respecto a eso? ¿Cómo está trabajando usted en este instante con la FLIP y a título personal como periodista? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, de La Habana sale como un documento de las FARC sobre medios de comunicación. Este documento básicamente es una interpretación un poco más actual del texto de Federico Engels del papel del trabajo en la transformación del hombre en mono, o al revés. En donde plantea que los medios de comunicación son parte de la dominación capitalista que quiere someter y esclavizar a los obreros, y que en ese sentido hacen parte de una infraestructura que un Estado socialista tiene que acabar. Por supuesto, me parece que si bien eso podía parecerse al periodismo de 1870, cuando fue escrito ese texto, faltaba una revolución de muckrakers en Estados Unidos, no se había fundado, por ejemplo, El Espectador, no había prensa en prácticamente ningún país, y la situación de los medios de comunicación, no había sucedido el Watergate, por ejemplo, era pues completamente diferente, o completamente diferente por lo menos a la diagnosticada por Engels. Entonces yo no creo que sean válidas actualmente esas interpretaciones, pero sí que hay unos problemas que el conflicto le ha dejado a la comunicación social en el país. En primer lugar, como en todo el mundo, esto no es parte del conflicto, pero sí del problema, la gente está confundida sobre el papel de los medios. Una cosa es lo que el Estado está obligado a decir, una cosa es el entretenimiento, otra cosa es la información. Tratar de hacer una sopa de eso, que es como el concepto general de medios, es un primer problema. Nacho, pero desde su punto de vista como miembro de la Fundación para la Libertad de Prensa, ¿cuál debe ser la responsabilidad o cómo deben abordar este tema y los puntos que se han ido fijando del proceso de paz en los medios de comunicación? Hay varios temas. Digamos, hay un problema general, que es la crisis de medios de comunicación y la descomunicación, que hay la incomprensión que hay de las audiencias hacia los medios, por un lado. Sí. Pero por el otro lado vienen los problemas reales específicos de Colombia. Mientras en todo el mundo se tejieron redes de comunicación comunitaria en radio y televisión, sí, en Colombia estábamos en plena guerra. Era imposible armar una red de televisión en Caquetá, en el Magdalena Medio. Claro. Y entonces todo eso produce un subdesarrollo mediático que hay que superar. Sí, también podemos buscar e identificar responsables de ese subdesarrollo mediático, y ahí hay un papel que cumplen las FARC. Ahora, para esos nuevos medios que hay que crear, esos nuevos medios que la guerra no dejó crear, no podemos crearlos con el criterio de la propaganda comunista. Es decir, estos medios no pueden ser los constructores del nuevo modelo económico, sino que tienen que ser el medio de comunicación como lo entendemos, digamos, en la formulación capitalista del derecho.
los mediadores de la sociedad, los voceros de la sociedad, el grito de la sociedad frente al Estado, frente al gobierno, frente a los extranjeros, las expresiones culturales libres, sin ningún propósito político. Porque precisamente esa mezcla entre el propósito político y la información, que es el planteamiento básicamente de la guerrilla, es algo dañino. Podemos ver los efectos de ese criterio en el periodismo venezolano, el periodismo nicaragüense, ecuatoriano y otros que han sido afectados por esa perspectiva. Mientras hayan digámoslo así. algunos intereses. Nacho, tengo una inquietud rápidamente y se la estaba manifestando hace un momentito con respecto a un artículo que salió ayer en el Tiempo de Salud de Hernández, que es un poco lo que es este país, ella solicitándole al periodista Julio Sánchez Cristo que por intermedio de su sección Soluciones W le ayudara a los secuestrados que no están en el club de los elegidos como ella, porque ella lo siente, es decir, ya, por mí había una recompensa muy grande, por todos esos secuestrados que todavía están, no hay tanta recompensa y están en el olvido. Don Julio, por favor, ayúdenles. Es un poco complicado que los comunicadores sociales tengan la responsabilidad de alguna manera de no hacer justicia, pero sí de sacudir un poco a los gobiernos para que hagan justicia. Es naivo, o sea, el periodista evidentemente no es un juez, ni tiene por qué, digamos, cumplir esas funciones que son del Estado. Pero el problema aquí está tan grave, o sea, digamos, el desbarajuste del Estado está tan grave que la gente no solo con Julito, precisamente para eso nosotros tenemos ¿Qué tal esto? En el noticiero. Claro. Porque evidentemente muchas cosas del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de la Fiscalía funcionan es cuando Esa aparece una columna de Daniel Coronel o Sí, una apunta historia una presión. de Noticias 1. Exacto, cuando las cosas pues evidentemente no deberían ser así. Totalmente cierto. Pues Nacho, como siempre es un placer tenerlo acá para hablar con usted, pues imagínese cuánto tiempo. Está preparando, tiene cara de que está preparando libro, no sé para cuándo, pero ya llegaría a su Pues es séptimo un libro. largo plazo, pero creo que yo he tenido un caso que a mí me ha costado exilios, me ha costado 7 dientes, me ha costado un pedazo muy largo de la vida, romances, que es las asociaciones criminales de la exportadora de banano Chiquita Brands. ¿Sigue todavía eso por ahí andando? Es que ellos siguen comprando el banano de los paramilitares colombianos. Es decir, eso es un problema que comenzó en 1889 y no ha terminado. Que Gabriel García Márquez Esos lo son trae a los colación. problemas de la guerra en Colombia. Increíble, increíble. Pues Nachito querido, ¿y las redes sociales? ¿Usted es juicioso con las redes? Yo ¿Escribe la soy gente? Nacho Gómez en Twitter y me faltan, pues los que pueda conseguir aquí, me faltan como 40 seguidores para tener 50,000 ¿De qué? ¿De seguidores ¿De en Twitter? Twitter. No, los tiene. Ah, bueno, Que ya, yo a usted ya lo 5. sigo. Pero entonces, ¿cuánto le faltan? 5. No, como 25. Como 25. Entonces, señoras y señores, @ Nacho Gómez. Aquí hay 1, 2, 3, 50. Ah, no, aquí tiene 40, ya pasó. Espero completar. Nacho, un aplauso para usted. Gracias. Placer.